Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Luis Esteban Díaz Flores. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, de la carrera de mecatrónica, y hoy vengo a exponer las características de cortocircuito y sobrecarga. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es cortocircuito. Este es un evento en donde dos conductores de distinta polaridad o fase hacen contacto físico entre sí, lo cual va a hacer que aumente la intensidad de forma muy grande y va a disminuir la resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un circuito, en este caso como se muestra en la imagen, la pila y un foco, un foquito. El foquito tiene una resistencia, entonces nuestro circuito va a fluir de la pila al foquito, pero cuando hay como se muestra en el cable el verde que está en la imagen, eh, corta el paso y hace que conecte directamente el lado positivo y el lado negativo de la pila. ¿Por qué hace esto? Porque la corriente siempre va a fluir por el camino que tenga menor resistencia. Entonces, al hacer esto, y como no tiene resistencia, pues es que causa el cortocircuito. Siguiendo con las características del cortocircuito, tenemos tres principales, que es el origen, la duración y la localización. El origen, como su nombre lo dice, de dónde se origina. Se pueden originar por factores mecánicos, en este caso, por rupturas o por contactos con herramienta, materiales que son ajenos al material del cable. En este caso, cuando puede ser que los cables no están suficientemente protegidos y están muy en la intemperie, con alguna herramienta podemos pasar a cortar el aislante que recubre el cable. Entonces, al cortar el aislante, la herramienta toca directamente con el cable y es ahí cuando se produce un cortocircuito. También tenemos la duración, que duración se conocen como tres: extinguible, fugaz o permanente. También la localización, como sabemos, al tener un cortocircuito va a dañar algunos aparatos, pero tenemos que saber su ubicación, si es dentro de una máquina o dentro de la máquina o fuera de la máquina, para saber cómo tratarlo. En otros aspectos también se puede decir que el cortocircuito también se caracterizan por monofásico, que es en un 80% de los casos que se dan los cortocircuitos, el bifásico un 15% y los trifásicos, que solo son un 5%. Este es el que tiene menor tasa de cortocircuito. El siguiente tema del que vamos a hablar es sobrecarga. A diferencia del tema pasado, como dijimos, el cortocircuito es en muchas veces algo fugaz, y esto es ocasionado porque dos conductores de distinta fase o polaridad se conectaban entre sí, lo cual causaba un cortocircuito. En este caso es muy diferente el de sobrecarga. ¿Por qué? Porque los problemas de sobrecarga significa que tenemos más carga de la deseada. En este caso es una presencia excesiva de corriente eléctrica en un circuito eléctrico. En cuestiones de la casa, esto quiere decir que es cuando tenemos muchos aparatos conectados al mismo tiempo, lo cual causa una sobrecarga porque estamos ocupando más corriente de la que incluso nuestros conductores son capaces de pasar. Es ahí cuando nuestras protecciones se botan, es cuando tenemos una sobrecarga. En este apartado tenemos un ejemplo para entender mejor el tema de sobrecarga. Para poder hacer nuestro cálculo y saber si nuestro domicilio está bien protegido, lo que vamos a hacer es sumar todas las potencias de los aparatos que tenemos en nuestra casa, como puede ser televisor, el microondas, el refri, estéreo, incluso los focos. Al hacer todo esto nos va a dar una suma total. En mi caso da 3362 watts. Y lo que vamos a hacer es dividirlo entre el voltaje suministrado de nuestra vivienda. En este caso es 127. Entonces al hacerlo nos da un resultado de 26.47 amperes. Entonces, al saber eso,
podemos ir y verificar nuestras pastillas. En mi domicilio tengo una de 30 amperios, lo que nos dice que está realmente bien protegida, ya que no pasa de los 30 amperios de nuestra protección. Si en este caso pasara, no sé, a unos 45 amperios y nuestra protección es de 30, entonces la sugerencia es cambiar la pastilla. ¿Por qué? Porque al tener una sobrecarga nos va a generar cortocircuitos, nos va a generar que nos queme todo el cableado y todos nuestros aparatos electrodomésticos que tenemos en la casa. Entonces, es ahí cuando hacemos nuestros cálculos y sabemos si tenemos nuestras protecciones adecuadas o podemos cambiarlas. Como última parte, vamos a mencionar unas diferencias que existen entre el cortocircuito y la sobrecarga. En este caso tenemos que en el cortocircuito el voltaje va a disminuir a cero y nuestra intensidad va a incrementar mucho. En este caso de sobrecarga, los voltajes se reducen, pero no llegan a cero. Otra diferencia es que durante el cortocircuito la resistencia de la trayectoria de la corriente se vuelve baja, pero de igual forma en la sobrecarga la magnitud de la corriente aumenta, es alta, pero es baja todavía en comparación al cortocircuito. Y por último tenemos que un cortocircuito, como ya lo mencionamos, ocurre cuando dos conductores de distinta fase o polaridad hacen contacto entre sí, mientras que la sobrecarga se produce cuando tenemos muchos equipos eléctricos conectados al mismo tiempo. En la sobrecarga, tenemos que aclarar esto, que la sobrecarga puede producir cortocircuitos. ¿Por qué? Porque al sobrecargar nuestros circuitos eléctricos, estos van a generar un calentamiento y al calentarse se van a agotar el material de aislamiento, lo cual se puede quedar al descubierto el alambre y al tener contacto con alguna otra cosa puede llegar a causar un cortocircuito. Pues de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.